Mi suegra arruinó mi carrera, y ahora ve mi éxito desde la sombra. Durante años, trabajé en silencio. Mientras mis amigas salían, se casaban, tenían hijos, yo invertía fines de semana en cursos, dormía con el portátil sobre las piernas, y rechazaba salidas para terminar presentaciones. Todo por ese anhelo que llevaba prendido al pecho desde que era adolescente. Convertirme en estratega creativa en una agencia internacional de publicidad. No quería fama. Quería llegar a una sala de juntas y que se hiciera silencio cuando empezara a hablar. A mis 32 años, después de mucho esfuerzo, ese sueño por fin tocó mi puerta. Me ofrecieron una plaza de prueba en una de las agencias más importantes del país. 3 meses de trabajo intenso, con posibilidades de ascensos y demostraba resultados. Era el tipo de desafío que muchas evitarían por la presión, pero yo lo vi como la prueba final para una mujer que ya había tragado bastante tierra en el camino. Lo tenía todo planeado. Tenía una rutina diseñada, un esquema de tiempos para combinarlo con mi vida familiar. Estaba casada con Santiago desde hacía 4 años. Un hombre dulce, tranquilo, pero con un pequeño detalle. Su madre, al principio, pensé que era una suegra tradicional. De esas que preguntan mucho, que opinan sin que uno lo pida, pero inofensivas. Pero pronto entendí que con ella no se trataba de intromisión, sino de control. Durante años soporté sus comentarios pasivo-agresivos. Las mujeres de antes sabían poner primero su hogar. Una esposa no debe llegar tan cansada al final del día. Pobre Santi, debe sentirse muy solo. Mi esposo, por su parte, era completamente ciego a esas frases. Las justificaba diciendo que ella hablaba así pero no lo decía en serio. Con la llegada de este trabajo, la tensión escaló. Mi suegra vivía a 6 cuadras de nuestra casa, pero después de que acepté la plaza, empezó a aparecer con más frecuencia. Supuestamente venía a ayudar, pero siempre traía veneno en la lengua. ¿Otra vez trabajando en casa hasta tan tarde? Pobre de mi hijo, ni siquiera tienes tiempo para servirle una comida caliente ¿y si no te dan el puesto? Porque una cosa es soñar, y otra es encajar. Ese mundo no es para todos, yo la ignoraba. O eso creía, porque poco a poco, sus palabras empezaron a colarse como grietas bajo la puerta. Y lo peor es que no lo hacía sola. Empezó a envenenar a Santiago. Le hablaba de nuestras prioridades como pareja, le decía que no quería verme fracasar, que me protegiera de la decepción, hasta que un día, se sentó conmigo en la cocina y me soltó, sin filtro: no quiero que te ofendas, pero creo que estás perdiendo tu esencia por un trabajo. Te estás masculinizando. ¿Dónde quedó esa mujer dulce que conocimos? Me quedé helada. ¿Mi esencia? Mi dulzura, lo que yo había ganado con esfuerzo, ella lo veía como una pérdida. Y lo peor, es que empecé a dudar de mí. Santiago ya no me abrazaba al llegar, decía que me notaba distante. Dormíamos de espaldas. Yo creía que era el estrés, pero no era solo eso. Era el desgaste invisible que produce el saboteo emocional, ese que no grita, pero te drena hasta hacerte pensar que tú eres el problema. Un lunes, a las 8 de la mañana, tuve una reunión clave. Presentaba la campaña central para una marca internacional. Había trabajado 3 semanas sin parar, pero en medio de la reunión, el cliente hizo una pregunta en voz alta. ¿Es cierto que tú no estás del todo capacitada en Data Driven Marketing? Me llegó esa información de alguien de la industria. Que eres buena con ideas, pero no en análisis. Yo me quedé muda. El jefe levantó una ceja. Los demás giraron a verme. Tartamudeé una respuesta. Traté de mantener la calma. Por dentro, me desmoroné. Esa información solo la conocían 2 personas, mi jefe y Santiago. Si se filtró, fue porque alguien lo sembró. Esa noche, después de mucho insistir, revisé el celular de mi esposo mientras él dormía. No suelo hacerlo, pero esta vez no podía ignorar el presentimiento, y ahí lo vi: una conversación con su madre. Semanas atrás, ella le había dicho que tenía conocidos en medios y agencias, que sabía cómo hacer correr rumores para protegerme. Que si no lograba ese puesto, yo no caería tan duro. Y que a veces había que intervenir para proteger a los que amamos. No dormí esa noche, no lloré, solo hice una promesa en silencio. Ella quería sabotearme, pero sin saberlo, me estaba empujando a algo mucho más grande. No me presenté a la oficina al día siguiente. Mandé un correo escueto pidiendo licencia médica de 2 días. No tenía fiebre ni gripe, pero sí estaba enferma de rabia, de impotencia, de algo más profundo: traición. Traición disfrazada de protección. ¿Y cómo se supone que uno enfrenta eso? Yo estaba acostumbrada a lidiar con enemigos en el trabajo, competencia profesional, egos, incluso jefes difíciles. Pero esto era distinto. Esto venía desde la cocina de mi casa. Desde los almuerzos de domingo con sopa,
arroz y veneno servidos al mismo tiempo. Santiago se despertó tarde esa mañana. Bajó a desayunar y notó mi silencio. No preguntó por qué no había salido. Simplemente asumió, como siempre, que el mundo giraba a su alrededor, pero esa noche no se libró. Le puse el celular abierto frente a él. Pantallazo en la conversación con su madre, subrayado el mensaje donde ella decía que ya había hecho correr el rumor en el entorno laboral. Él parpadeó. Se puso rojo. Pero no negó nada. Es que tú no entiendes, ella solo quería ayudarte. Pensó que si fallabas, te iban a despedazar. Era una forma de amortiguar el golpe, y tú lo sabías, no respondió. Tú lo sabías y no dijiste nada, seguía en silencio. Finalmente, dijo, no pensé que iba a escalar. Y tú estabas tan obsesionada con ese trabajo, ese día, el amor que sentía por él empezó a resquebrajarse, porque no solo me había fallado como esposo, me había fallado como compañero, como testigo de mi lucha. Como hombre que prometió no ser parte del sistema que nos aplasta, le pedí que se fuera de la casa por unos días, que necesitaba espacio, que no podía mirarlo sin ver la sombra de su madre proyectada en sus ojos. Se ofendió, claro, me dijo que estaba exagerando, que ya todo estaba hecho, pero se fue. Y me dejó con el silencio y la furia. Esa noche no dormí. Me senté frente al computador, abrí mis archivos, mi portafolio, mis respaldos, y trabajé como nunca antes, pero no por venganza, no por orgullo. Trabajé porque necesitaba recordar quién era, lo que había construido, lo que valía. El miércoles regresé a la oficina, entré a la sala de juntas con la cabeza en alto. No mencioné el rumor, no lloré, no di explicaciones, solo mostré la campaña corregida, pulida, con una nueva propuesta de estrategia en tiempo real que incorporaba análisis de datos que me había desvelado aprendiendo en esos 2 días de licencia. Cuando terminé, el gerente de cuentas se levantó y dijo, esta es la presentación más sólida que hemos visto en meses. Felicitaciones, uno de los creativos me guiñó el ojo. Ese fue el momento exacto en que lo decidí. No iba a dejar que me destruyeran, no iba a permitir que la inseguridad ajena, la envidia, o los celos de una mujer anclada en una mentalidad retrógrada decidieran quién podía ser yo. Iba a triunfar, no para demostrarles nada, sino para que la próxima vez que una suegra intente destruir a una nuera, tenga miedo de que la nuera sobreviva. Esa misma tarde, pedí reunión con recursos humanos, hablé de lo sucedido. No di nombres, pero pedí mayor confidencialidad en los entornos laborales. Le sugerí implementar protocolos para combatir sabotajes personales. Dejé una huella y no me echaron, me promovieron, sí. 2 semanas después, me asignaron como jefa de un equipo nuevo, encargado de cuentas emergentes con impacto social. Un área que nadie quería, pero que yo convertí en mi bastión. Había nacido otra versión de mí. Más fuerte. Y sobre todo, más despierta. Y Santiago, bueno, él no lo sabía todavía, pero estaba a punto de quedarse sin el privilegio de acompañarme en el camino hacia la cima. Mi casa se sentía más grande sin Santiago. Más aire. Más silencio. Al principio me costaba. Habíamos compartido 4 años de rutinas, su taza de café mal servida, sus zapatos tirados en la entrada, sus comentarios al aire sobre política mientras yo trabajaba. Pero en cuestión de días, descubrí que no lo extrañaba a él. Extrañaba la idea de tener a alguien. Una idea que, en la práctica, solo había sido peso. Su madre, por supuesto, no tardó en actuar. Primero vinieron los mensajes pasivo-agresivos. Tu carrera no te abrazará en las noches. Ojalá no te arrepientas de haber elegido el trabajo sobre tu familia. Luego, llamadas. Primero llorando, luego furiosa. Decía que yo le había lavado el cerebro a su hijo, que las mujeres como yo siempre terminaban solas, que ella había intentado ayudarme por amor. Nunca entendí esa frase. ¿Desde cuándo el amor justificaba sabotear? Desde cuando herir a otro era una forma de proteger, pero lo más retorcido fue cuando intentó volver a colarse en mi vida por la puerta trasera. Fue a la oficina, una mañana de lunes. La recepcionista me mandó un mensaje interno. Hay una señora esperando en recepción. Dice que es tu suegra y que quiere hablar contigo por algo urgente. Sentí un escalofrío. Me levanté con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. La encontré sentada, peinada impecablemente, con una carpeta en la mano. Se levantó con una sonrisa forzada. ¿5 minutos? Me dijo. Nos sentamos en la sala de espera. Me crucé de brazos. Ella abrió la carpeta como si fuera un acto de magia. Traje recomendaciones. Empezó. Algunos nombres, ideas de enfoque estratégico,
Conozco personas que podrían ser útiles en tus campañas. ¿Podrías dejarme ayudarte? Si trabajamos juntas, esto podría ser muy grande, la miré. Tardé unos segundos en procesar. ¿Me estás diciendo que quieres ser parte de mi equipo? Quiero ayudarte a llegar más lejos, insistió. Sé que cometí errores, pero tenemos una oportunidad aquí. Podemos ser aliadas. Imagínalo, madre e hija construyendo algo juntas. Tuve que contener la carcajada. Tú no eres mi madre. Y no necesito una socia que sabotea a quien dice amar. Tú no entiendes. El mundo allá afuera es cruel. Yo solo quería protegerte de lo que se viene. ¿Sabes qué es más cruel que el mundo allá afuera? Le dije, apoyando las manos sobre la mesa. Tener una enemiga dentro de casa. Una mujer que en vez de inspirarte, te aplasta. Se quedó muda. No te odio, pero no te quiero cerca. No más. Me levanté. Caminé hacia la puerta. La próxima vez que vengas aquí sin cita, pediré que no te dejen entrar, y así me fui. Dejando atrás la culpa, el miedo, la necesidad de aprobación, porque había descubierto algo que nadie te dice cuando estás empezando. El éxito no es solo llegar alto. Es tener el coraje de dejar atrás a quien quiere verte caer. Esa semana lancé una campaña que reventó en redes sociales. Nuestro cliente triplicó sus ventas, y mi nombre empezó a sonar fuerte. Mientras tanto, Santiago mandaba mensajes cada 3 días. Nunca quise que termináramos así. Mi mamá estaba confundida. Deberíamos hablar. Pero ya era tarde, porque mientras él pedía explicaciones, yo estaba aprendiendo a volar sola. Y no hay nada más aterrador para quienes quieren controlarte que ver que no los necesitas para volar. Las semanas siguientes fueron una mezcla de vértigo y victoria. No solo estaba encabezando uno de los equipos más dinámicos de la agencia, sino que por primera vez en años me sentía libre. Sin disculpas, sin miedo, sin necesidad de justificarme por ser ambiciosa, fuerte, determinada, y lo más curioso, todos lo notaban. Mis colegas me miraban distinto. Con respeto, algunos con sorpresa, otros con admiración. Ya no era la que se esfuerza mucho, sino la que lideraba, decidía, marcaba el ritmo. Me ofrecieron ser conferencista en una universidad privada, participar en un panel sobre liderazgo femenino en entornos corporativos, y un editor de una revista digital me pidió una entrevista bajo el título «Cómo vencer la saboteadora interna y externa». Sonreí con ironía cuando vi el borrador del título, porque si alguien sabía de eso, era yo, pero también estaba aprendiendo a ver con más compasión a mi yo del pasado, a la que dudaba, a la que se quedaba callada en cenas familiares cuando le hacían comentarios hirientes, a la que pensaba que ser una buena esposa era sinónimo de callar. Esa mujer merecía una disculpa, y yo era la única que podía dársela. Una tarde, salí temprano de la oficina. Caminé por la ciudad sin rumbo, con un café en la mano. Entré en una librería. Compré un libro sobre mujeres líderes latinoamericanas. Volví a casa, abrí una botella de vino y me senté a escribir. No para nadie más. Para mí. Una carta que decía, no tienes que pedir permiso para brillar. No tienes que disculparte por soñar. No estás aquí para hacer feliz a todo el mundo. Estás aquí para cumplir tu propósito. Si eso incomoda a otros, no es tu problema. Fue un ritual privado, pero me hizo llorar como nunca antes, porque al fin estaba soltando, y justo cuando creí que el capítulo con mi suegra estaba cerrado, el universo, tan irónico como siempre, me la puso de nuevo en el camino. Estaba en una cena de networking organizada por la agencia. Directivos, clientes, influencers, profesionales de alto nivel. Y ahí estaba ella. Con un vestido elegante, colgada del brazo de un ejecutivo mayor, sonriendo como si no tuviera historia conmigo. No me vio al principio. Pero cuando lo hizo, me congeló la mirada. Fue solo un segundo. Suficiente para que entendiera algo. Ella también había perdido su control, su narrativa, su versión de mí. Me acerqué. La saludé con un apretón de manos. Formal, frío, sin rencor, pero con toda la distancia del mundo. ¿Qué tal el evento? Pregunté. Muy inspirador, dijo. Especialmente el discurso de apertura. Fue tuyo. No, asentí. Nunca imaginé que llegarías tan lejos, soltó, en voz baja, y por primera vez, la miré con compasión. No por debilidad, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Yo sí lo imaginé, le respondí. Solo que tú no lo querías ver. Ella bajó la mirada. No dije más. No hacía falta. No necesitaba ganarle. Ya lo había hecho. Solo por ser quien era. Esa noche volví a casa sola, con los tacones en la mano,
agotada pero llena. Me miré en el espejo largo del pasillo y, por primera vez, no vi a una mujer esforzándose por encajar, vi a una mujer que ya no pedía permiso, vi a mí misma. Completa. Por fin, no sé exactamente en qué momento el éxito dejó de sentirse como una meta lejana y empezó a sentirse como un lugar al que pertenecía. Tal vez fue al caminar por los pasillos de la agencia y ver que los equipos se detenían para preguntarme opinión, o cuando mis ideas ya no eran debatidas por costumbre, sino respetadas por mérito. O quizá fue cuando una de mis asistentes, recién contratada, me dijo en voz baja: «Te admiro. Me inspiras a no conformarme». Esa frase me rompió. Porque durante años, yo había vivido conformándome. Con migajas de afecto, con respeto condicionado, con un matrimonio en el que se esperaba que brillara, pero solo lo suficiente para no opacar a nadie. Ahora vivía sola, en un apartamento pequeño, pero propio. Decorado a mi estilo, con colores cálidos, plantas en cada esquina, y una biblioteca que crecía como símbolo de una mente en expansión. Nadie me decía que trabajaba demasiado. Nadie me hacía sentir culpable por tener sueños. Nadie ponía condiciones a mi libertad. Santiago seguía escribiéndome de vez en cuando. A veces me mandaba fotos de momentos del pasado, como si los recuerdos pudieran reconstruir lo que él mismo había derrumbado. No lo bloqueé. Pero tampoco respondí, ya no necesitaba cerrar círculos. Porque cuando dejas de vivir esperando una disculpa, eres tú quien empieza a caminar. Un día, recibí una llamada inesperada. Era de una directora creativa de una agencia en el extranjero. Habían visto mi trabajo en la campaña social y querían invitarme a liderar un equipo multicultural en un proyecto de impacto global. Mi primera reacción fue pensar, ¿qué diría mi suegra si supiera esto? Y luego me reí sola, porque esa pregunta ya no importaba. Ella ya no era parte del guión, yo era la única autora. Acepté el proyecto, y 2 meses después, volé a otro país. Con miedo, sí. Pero con determinación. Con el tipo de certeza que nace después de haber sobrevivido al sabotaje más cruel, el que viene disfrazado de amor. Allí, en esa nueva ciudad, en otro idioma, frente a un equipo que no me conocía, volví a presentarme. No como la esposa de, ni como la nuera que. Me presenté por lo que era, una mujer que había atravesado fuego emocional y salido con la mirada en alto. A veces, en las madrugadas, pensaba en ella, no con rencor, sino con una especie de lástima. ¿Qué la habría llevado a creer que el éxito de otra mujer era una amenaza? Que heridas no resueltas la empujaron a querer destruir en lugar de construir, pero no era mi misión sanarla. Mi misión era no repetirla, y en cada paso que daba, en cada presentación que lideraba, en cada joven mujer que se me acercaba buscando inspiración, yo sabía que estaba rompiendo cadenas invisibles, que estaba sembrando algo nuevo, no un legado, una posibilidad, porque si una mujer como yo, criada para complacer, manipulada desde dentro, saboteada por quien debió apoyar, pudo reconstruirse, reinventarse y triunfar, entonces muchas más pueden hacerlo también. La ciudad nueva me recibió con un invierno suave, cielos nublados y la promesa silenciosa de empezar desde cero. Era extraño caminar por calles donde nadie sabía nada de mí. Donde no tenía historia, ni apellido, ni enemigos. Solo futuro. La agencia donde trabajaba ahora tenía oficinas de vidrio, pasillos donde se hablaban 5 idiomas distintos y un ritmo tan veloz que a veces olvidaba en qué día vivía. Pero me encantaba. Cada proyecto era un desafío, cada junta una oportunidad para demostrar que no estaba allí por casualidad, y sin embargo, incluso en medio de ese vértigo, hubo un momento que me hizo detenerme. Una joven del equipo, Ayumi, me pidió hablar en privado. Pensé que sería algo técnico, pero su voz temblaba. Mi suegra quiere que deje este trabajo, me dijo, casi en un susurro. Dice que es mucho para una mujer casada, que la familia debe ser primero. Me hizo sentir culpable, la miré. Y por un instante, volví a ser yo. A estar en esa cocina, escuchando la misma frase disfrazada de preocupación. ¿Quieres dejar este trabajo? Le pregunté, no. Pero tampoco quiero problemas en mi casa. Tengo miedo de que mi esposo le escuche más a ella que a mí. Me senté frente a ella. No con superioridad, sino con empatía. Mira, le dije, hay mujeres que cargan heridas tan viejas que no soportan ver a otras sanar. Suegras, madres, jefas, todas pueden ser parte del ciclo o romperlo. La decisión de quedarte o no es tuya. Pero si eliges quedarte, prométete una cosa, que será por ti. No por demostrarle nada a nadie. Ni siquiera a ella. Ayumi lloró en silencio. Me abrazó. Y se quedó. Ese día entendí que mi historia, por más dolorosa que hubiera sido, ya no me pesaba.
se había transformado en algo más, en testimonio, en ejemplo, en refugio para otras mujeres que aún no sabían cómo enfrentarse a lo que yo había vencido. Volví a casa esa noche y abrí un archivo nuevo. Comencé a escribir un libro, no una autobiografía, sino una guía para mujeres que están siendo saboteadas en silencio, que no saben cómo poner límites sin sentirse culpables, que creen que tienen que escoger entre ser queridas o ser libres. Lo titulé, La que no pidió permiso. Cada página era una batalla ganada. Cada capítulo, una herida cicatrizada. Un mes después, una editorial pequeña pero potente aceptó publicarlo. Me pidieron una presentación en vivo. Dije que sí. Nerviosa, pero decidida, el día del lanzamiento, vi muchas caras jóvenes en el público, mujeres solas, mujeres con hijos, mujeres con miedo. Algunas llevaban a sus madres, otras, a sus hijas, y subí al escenario. Tomé el micrófono. Y empecé. Hace unos años, una mujer me dijo que el éxito se me subiría a la cabeza, que terminaría sola. Que nadie quiere a una mujer demasiado fuerte. Pausa. No estaba equivocada en todo. El éxito sí se me subió. Pero no a la cabeza. Se me subió a la columna. Me hizo erguirme. Me hizo caminar sin agachar la mirada. Y sola, nunca estuve, porque el día que dejé de vivir para agradar, me encontré conmigo misma. Y desde entonces, no me he soltado. El público estalló en aplausos, y por dentro, supe que había ganado, no contra ella, sino a favor de mí. Ya han pasado varios años desde aquel primer sabotaje. Desde aquella presentación en la que me cuestionaron frente a toda la sala por un rumor sembrado. A veces me cuesta recordar cómo me sentía en ese entonces. Ya no soy esa mujer. La que temía hablar, la que buscaba aprobación donde solo había control, la que se tragaba la rabia para no hacer olas. Ahora viajo con frecuencia por trabajo. Doy conferencias, coordino equipos internacionales, y lo más importante, levanto a otras mujeres cuando el sistema, o la familia, quiere arrodillarlas. Hace poco, encontré una caja antigua en un rincón del armario. Dentro, había agendas viejas, fotos con Santiago, notas garabateadas en hojas sueltas, y una carta que escribí una noche, pero que nunca envié. Estaba dirigida a ella. A mi suegra, decía, nunca me imaginé que mi mayor obstáculo estaría dentro de mi propia casa, que la persona que debería haberme alentado, me envenenaría a escondidas. Me hiciste dudar de mí, me hiciste sentir pequeña, indigna. Pero al final, me hiciste un favor que nunca agradeceré, me mostraste de qué estoy hecha. No ganaste. Aunque lo intentaste. Saboteaste reuniones, hiciste comentarios, moviste hilos, pero aún así, sigo aquí. Más fuerte. Más libre. Más yo. No te odio. Porque el odio todavía es una forma de darte poder, y ya no lo tienes. La volví a leer en silencio. Y luego, la rompí. No con rabia. Con gratitud, porque ya no necesitaba decirle nada, ni a nadie. Mi vida ya no gira alrededor de los que no me creyeron, de los que me hirieron, o de los que intentaron frenar mi vuelo. Gira alrededor de lo que estoy construyendo, una red, un mensaje, un camino para todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas por la culpa familiar. Y eso no se logra con cartas, se logra con acciones, con permanencia, con coherencia. Un mes después del hallazgo de esa carta, una productora independiente me contactó. Querían adaptar mi historia a un documental sobre mujeres que convirtieron el sabotaje en propósito. Dudé. No por miedo, sino por respeto a las cicatrices que aún no terminaban de cerrar, pero acepté, porque mi historia, aunque personal, ya no era solo mía. La grabación fue sencilla. Una cámara, una sala blanca, mi voz. Sin adornos, sin maquillaje de verdades. Cuando la directora me preguntó qué me impulsó a seguir, le dije algo que salió del alma, porque sabía que si me detenía, ella ganaba. Y yo no nací para ser derrotada por el miedo de otra mujer. El documental se estrenará el próximo mes. Ayumi estará en la sala. Mis colegas también. Tal vez hasta mi madre lo vea desde mi país natal, pero lo importante es que, esta vez, yo no me esconderé, estaré ahí, en pantalla, no como víctima, sino como prueba viva de que ningún sabotaje, por más íntimo que sea, puede aplastar a una mujer que decidió creer en sí misma. El documental se estrenó una noche de viernes en una sala pequeña, pero repleta. No era una alfombra roja, ni un evento lujoso, pero tenía algo más importante, verdad. Había mujeres de todas las edades, algunas solas, otras tomadas de la mano con sus hijas, algunas llorando desde el primer minuto. Yo estaba sentada en la última fila. Quería observar, no ser observada.
Cuando mi rostro apareció en pantalla, me dio un escalofrío. No por vergüenza, sino por la extrañeza de reconocerme. Esa mujer que hablaba con firmeza y serenidad, era yo, pero también era otra. Una reconstruida, una nacida del fuego. Al terminar, no hubo ovaciones, solo un silencio profundo. Y luego, preguntas, muchas. Levantaban la mano para contar sus propias historias. Una mujer habló de su suegra, otra de su madre, otra de su jefa. Todas compartían una verdad en común. Habían sido saboteadas por alguien que decía quererlas, y ahí lo entendí todo. Mi historia no era un caso aislado. Era un eco. Y ahora era mi deber amplificarlo. Al día siguiente, recibí un correo, era de Santiago, asunto. Lo vi, dentro, solo unas líneas, vi el documental. Sé que fui parte del problema. Nunca te pedí perdón, y ahora no sé si tiene sentido. Pero necesitaba decirte que lo lamento, y que me alegra verte tan lejos, tan alto. Ese no respondí. No por orgullo, sino porque entendí que el perdón no siempre necesita palabras. A veces, se da en la distancia, en la renuncia, en la dignidad de no volver. Unos días después, volví a mi país para presentar mi libro. La sala estaba llena. Entre el público, reconocí rostros familiares, y uno que no esperaba, el de ella. Mi suegra estaba sentada al fondo. No como madre dolida, ni como mujer desafiante, solo como alguien que vino a escuchar. No me dirigí a ella. No la saludé. Pero al terminar, la vi ponerse de pie, aplaudir lentamente, y salir sin decir nada. Fue suficiente. No necesitaba reconciliación. No buscaba redención, solo necesitaba cerrar el ciclo. Y esa presencia silenciosa fue la última página. Hoy, miro hacia atrás y no me duele. Me enorgullece. Cada tropiezo, cada palabra que me hizo dudar, cada noche en vela preguntándome si valía la pena, me trajo aquí. A una vida donde no pido permiso. A una versión de mí que nunca imaginé, pero que ahora abrazo con fuerza, porque al final, no triunfé a pesar de ella, triunfé porque tomé cada intento de sabotaje, y lo convertí en el ladrillo de mi propia libertad. Y a quienes estén leyendo esto, mujeres u hombres, jóvenes o adultos, si alguna vez han sentido que alguien cercano los aplasta con amor, les digo, no estás loco. No eres débil. No estás solo, y sí, se puede salir, se puede renacer, y se puede, sobre todo, brillar sin permiso. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.